Buenos días, amada Primera Iglesia Bautista de Guanare. Un honor estar frente a ustedes en este día y ser el exponente de la palabra de Dios en esta mañana. Quiero decirles que es un gran privilegio también, pero al igual que una gran responsabilidad. Y bueno, y sin más preámbulo, quiero que tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar para conectar nuestros corazones con la palabra de Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Padre, por el gran privilegio que nos da de poder escuchar tu palabra libremente, Señor. En esta hora quiero pedirte que este tiempo sea de mucho provecho. Usa mi vida, Padre, y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, estamos en el mes énfasis de la Biblia. Y traigo un tema que creo que es muy relevante en este tiempo. Dios me ha dado la oportunidad de poder servir entre la comunidad árabe. Y me ha tocado compartir mi fe y conocer la fe de los árabes de trasfondo musulmán. Y hermanos, déjenme decirles que ellos cuestionan la palabra de Dios, porque para ellos la palabra de Dios ha sido adulterada. Y creo que es necesario que comparta con ustedes esta enseñanza, ya que es la manera en cómo nosotros podemos compartir el mensaje de salvación y sacar de dudas sus mentes con esta enseñanza que voy a compartir con ustedes hoy. Y la enseñanza lleva por título la autenticidad de las Escrituras. La autenticidad de las Escrituras. Y quiero, estimados hermanos, compartir con ustedes la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer la autenticidad de las Escrituras o de la palabra de Dios? No debemos, hermanos, escasear de fundamento para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y no caer en el error o errar a la hora de defender su autoridad. Por eso es necesario que nosotros nos empapemos de todas las evidencias que existen para comprobar que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios. El estudio de las líneas del tiempo de las Escrituras nos muestran cómo Dios y su supremacía se hicieron cargo de resguardar, conservar y difundir su propia palabra para dar a conocer el plan divino para la humanidad. Pero por otra parte tenemos a un grupo de individuos influenciados por fuerzas demoníacas dispuestos a contradecir contradecir estas verdades. Por eso es necesario estar preparados y prestos para hacerle frente a todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza, pero con mansedumbre y reverencia, como dice Primera de Pedro 3:15. Entonces, estimados hermanos, ¿cómo presentar defensa frente a esos cuestionamientos? Debemos conocer las líneas de evidencias tangibles que demuestran que la Biblia es auténtica palabra de Dios. Tenemos en primer lugar la línea de evidencias externas y en segundo lugar tenemos la línea de evidencias internas. Quiero avanzar con las evidencias externas que tenemos para poder contrarrestar, para poder defender la autoridad y autenticidad de la palabra de Dios. La Biblia no solo afirma y declara para sí misma ser la palabra de Dios, sino que apoya estas afirmaciones
por abundantes evidencias que han convencido con frecuencia e incluso a los lectores más escépticos. Algunas evidencias de la historia son las siguientes. Partiendo de la línea del tiempo que respalda el desarrollo de estos eventos, partiendo desde el año 1440 a 400 a.C., cuando Dios tiene ese acercamiento con Moisés y le entrega en sus manos las tablas de la ley. Y a partir de allí se empieza a almacenar evidencias que demuestran que la Biblia es palabra de Dios. A partir de allí se empiezan a conservar todos estos escritos por el pueblo hebreo a través de los sacerdotes que ministraban en el templo. Y los libros que vinieron después siguieron depositándose con dichos líderes hasta la destrucción del templo. Algunas otras evidencias son la traducción de la Biblia en hebreo y en el griego. Fue hecha o fue ordenado esta traducción por Ptolomeo II de Filadelfo en el año 285-246 a.C. Lleva por nombre la Septuaginta porque fueron contratados 70 hombres para dar traducción a este maravilloso libro del hebreo al griego en el siglo III a.C. y se le dio por nombre la Septuaginta porque fueron 70 hombres que trabajaron en esta traducción. Seguidamente encontramos su lugar dentro de la comunidad de enseñanza por Esdras y que se continuó estas enseñanzas en la sinagoga. Esto sucede cuando Esdras lidera a un grupo de repatriados, sacerdotes, cantores y levitas que retornan a Jerusalén, y Esdras pasa a ser el maestro de ellos en el año 458 a.C. A principios del siglo IV se hicieron 50 copias de todo el Antiguo Testamento y las escrituras en griego del Nuevo Testamento por orden del emperador Constantino en el año 306-337 después de Cristo. Este fue el primer emperador cristiano quien hizo frente a muchas herejías en su época, y este grupo de herejes trataron de disolver la palabra de Dios, pero Constantino es movido por la soberanía de Dios y él ordena que la palabra sea reproducida. Las copias de los masoretas son los sucesores de los escribas del siglo IX. Estas son los que se encargan de copiar los manuscritos. Estos escritos de los masoretas son los que tienen más cercanía con los recientes descubrimientos que se llevaron a cabo en el Mar Muerto, específicamente por pastores beduinos en el año 1947 en las cuevas del Qur'án. Y estos escritos, estimados hermanos, fueron estudiados y fueron evaluados por científicos de muchos lugares, y se comprobó que tienen 1000 años de antigüedad y tienen cercanía con los escritos de los masoretas del siglo IX. También una de las evidencias que tenemos es que Jerónimo en el año 345-419 después de Cristo traduce la Biblia que lleva por nombre la Vulgata Latina o la Vulgata. Esta Biblia, aunque contiene los 66 libros, se le añadieron los libros llamados apócrifos, que también forman parte de la traducción hebrea y griego,
Jerónimo culmina esta gran obra en el año 404 después de Cristo, pero la guía para traducir la palabra de Dios en latín fue la traducción que se llevó a cabo por Ptolomeo, que lleva por nombre la Septuaginta. Las copias de los masoretas se fueron escribiendo en el transcurso del tiempo. Estas copias de las escrituras tenían que ser constantemente y regularmente copiadas por los escribas, ya que eran escritas en papiro que fue inventado por los egipcios. Pero una vez que se inventa la imprenta en el año 1459, la Biblia empieza a ser reproducida. Este gran descubrimiento estuvo en manos del alemán Gutenberg Johann, pionero de la imprenta. A partir de allí la Biblia empezó a estar al alcance de todos. Y viene a mi mente y quiero compartir este pasaje de Mateo 24:35 que dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Porque vemos en estos eventos, estimados hermanos, que Dios en su supremacía está conservando y resguardando en la historia su palabra, para que aquellos que cuestionan de que la Biblia no es palabra de Dios puedan ver dentro de la historia que sí es palabra de Dios, porque vemos la mano de Dios cuidar y resguardar su palabra. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios va a ser prosperada. La palabra de Dios va a ser cuidada por Él. Y por esa razón hay estos acontecimientos que afirman que la Escritura es palabra de Dios. Y vemos en boca del profeta Isaías que se cumple esta palabra, que la palabra es prosperada, la palabra es conservada en el tiempo. Porque también Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero más fácil, dice Lucas 16, capítulo 16, versos 17, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Cómo entonces presentar defensa frente a estos cuestionamientos? Ahora que conocemos algunas de las evidencias que acontecieron en la historia que aseveran la autenticidad de la palabra de Dios, esto puede ser evidencias tangibles que junto a las evidencias internas serán nuestra mejor defensa frente a quienes cuestionan que la Biblia es la palabra de Dios. Las Escrituras en su continuidad nos revelan su perfecto e impecable plan, bien engranado en la historia. Esto nos declara su voluntad, la voluntad de Dios y su propósito para todos. La comunicación inteligible de la palabra de Dios está al acceso de todos los pueblos. La iglesia debe comunicar sin distinción ni egoísmo la palabra, a su vez con firmeza y convicción. Tenemos que continuar difundiendo la palabra de Dios. Dios lo ha venido haciendo en el transcurso del tiempo, de generación en generación. Él ha conservado su palabra para que todos los pueblos puedan llegar a conocer su propósito y su plan.
También tenemos las evidencias internas. Existen innumerables versículos que declaran que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios auténtica. En primer lugar, los libros aceptados por la comunidad judía se originaron a lo largo de un periodo aproximado de 1000 años. La primera pregunta acerca de la aceptación de un escrito era si el libro había sido escrito por un profeta de Dios, y generalmente el libro declaraban lo siguiente: así dice el Señor, o la palabra de Dios vino. Entonces, para que los libros pudiesen ser comprobados o ser parte del canon bíblico, debían ser escritos por un profeta, y las palabras de profecía que ellos daban tenían que anteceder la frase así dice el Señor o la palabra de Dios vino, que ya lo vamos a leer en algunos pasajes de la Biblia. Segundo, las señales milagrosas o el cumplimiento exacto servía como afirmación del mensaje profético. Tenía las señales milagrosas que acontecen en la palabra de Dios tenían que tener una confirmación. Tenían que tener una confirmación con los otros libros proféticos. En tercer lugar, el libro debía ser internamente coherente con la revelación de Dios que se encuentra en otros libros canónicos, especialmente los que Dios dio por medio de Moisés. Tenía que haber una coherencia, tenía que haber una continuidad del mensaje de Dios en este libro. El joven Samuel, vamos entonces a estudiar algunos pasajes, iniciando desde Primera de Samuel capítulo 3, verso 4, donde dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: henme aquí. En este contexto la palabra de Dios escaseaba, y vemos cómo Dios se dirige a Samuel, y la respuesta de Samuel es: henme aquí. Entonces allí está afirmando que lo que viene de allí en adelante es palabra de Dios. Y Dios mismo está afirmando que lo que va a decir aquel hombre es palabra suya. También tenemos a Isaías capítulo 1, verso 24, que dice: por tanto, Dios dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Entonces, allí antecede la siguiente frase: por tanto dice Jehová de los ejércitos. O sea, estas palabras están afirmando nuevamente que las escrituras son reveladas por Dios, son palabra de Dios. También tenemos a Jeremías, y quiero que usted revise en su hogar Jeremías capítulo 1 desde el verso 4 al 14, donde Dios en reiteradas oportunidades le dice a Jeremías, dirigiéndose con las siguientes frases. Jeremías capítulo 1 verso 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Entonces vemos que hay otra afirmación de que la misma palabra afirma en sí misma ser o provenir de Dios. Y dice el verso 7: y me dijo Jehová, no digáis soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás, y dirás todo lo que te mande. Y dice el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, Dios mismo afirmando
que las palabras de los profetas son palabra de Dios, porque los profetas no hablaban de parte suya, hablaban de parte de Dios. Y era necesario que los libros del canon bíblico tuvieran, para ser comprobados, tuvieran estas afirmaciones. Aparte de ser continuos, aparte de ser, de contener en ellos milagros extraordinarios que solo un Dios sobrenatural hace o puede hacer, solo así tenía la oportunidad de ser aprobado en el canon bíblico, ser inspirados por Dios. En el versículo 13 de Jeremías dice, Jeremías capítulo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo. Y en el versículo 14 vuelve a resaltar: me dijo Jehová. Entonces, estimados hermanos, estas evidencias bíblicas internas nos confirman de que las escrituras provienen de Dios, son inspiradas por Dios, y estas dan autenticidad, reforzándolas con las evidencias externas. Como Dios en su soberanía está conservando, está resguardando su palabra y difundiendo su palabra para dar a conocer su plan soberano, su plan salvador a todo el mundo. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El hombre puede lograr obtener esa fe que viene de lo alto por medio del oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es este libro maravilloso. Nuevamente en 1 Corintios capítulo 2 versos 11 al 13 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Pablo nos está afirmando aquí es que sus palabras no provienen de él, sino que son inspiradas por Dios a través de su Santo Espíritu, que mora en cada creyente. Segunda a Timoteo capítulo 3 versos 16 hay una afirmación plena de que la Biblia es inspiración de Dios. Esta es una de las mejores afirmaciones que hay en la palabra. Dice el verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, estimados hermanos, una de las maneras en cómo nosotros podemos corroborar de que la Biblia es auténtica es que este libro es vivo y es eficaz, porque va a causar en el corazón del ser humano una transformación extraordinaria. Y quiero concluir, estimados hermanos, los acontecimientos internos y externos de los cuales he hecho mención de manera muy general son evidencias que nos ayudan a defender la autoridad de la palabra de Dios frente a los cuestionamientos que tenemos de diferentes personas. Podemos afirmar que hallamos en las Escrituras y fuera de ellas eventos que afirman su autenticidad. Vemos también la supremacía de Dios, de un Dios real y vivo, en el cual nosotros hemos creído,
revelándose pero al mismo tiempo revelando su plan perfecto para la humanidad, usando a hombres comunes de diferentes épocas, contextos y circunstancias para llevar a cabo su propósito, para que todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo. Porque la palabra de Dios ha sido un libro que ha sido el único libro que ha sido traducido en el mayor número de idiomas en el mundo. Y siguen trabajando personas que trabajan en traducciones para llevar a cabo el plan de Dios. Por otro lado, hemos observado todos los hechos acontecidos en el tiempo que nos demuestran que la presencia de Dios no está ajena a su maravillosa revelación. Sin duda alguna, su mano está presente en cada periodo de la historia en que se fue escrita la Biblia, para demostrar la autenticidad a todos los escépticos, a todas aquellas personas que cuestionan que este libro no es palabra de Dios. Dios mismo está trabajando en la historia de generación en generación para que toda persona entienda que su revelación ha sido dada y es auténtica y transforma la mente y el corazón del hombre. Estimados hermanos, estimado amigo, si aún tienes dudas de que la palabra de Dios no es palabra de Dios, hermano, déjame decirte, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vemos eventos en la historia que demuestran su autenticidad. Un Dios a través del tiempo conservando, resguardando y difundiendo su palabra. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque la palabra de Dios va a ser prosperada. Quiero invitarte a que estemos orando y roguemos a Dios que pueda ayudarnos a defender esta maravillosa verdad con mansedumbre y reverencia. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos un libro que ha sido revelado por ti. Allí está lo maravilloso de tu plan, un plan soberano, un plan extraordinario, ese plan de salvación que lo vemos consumado en el Hijo, que es la revelación, el Verbo hecho carne. Y en Él está la maravillosa continuidad de un ser sobrenatural, un ser hermoso. Su historia continua, real, en los evangelios, donde revela tu salvación, donde revela el plan de salvación para toda la humanidad, donde revela tu naturaleza, pero también donde revela los hechos que sobrevendrán en el futuro. Porque tu deseo es que todos los pueblos te conozcan, porque tú quieres revelártenos a todos, Señor. Y por eso te pedimos que nos ayude a que haya mucha más convicción y pasión por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.